Bienvenidos una vez más a Desde Donde Sea. Esta vez estamos transmitiendo desde la República Bolivariana de Venezuela y más específicamente desde su capital, Caracas. Le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal YouTube, también los que nos están viendo a través de Periscope, @MAPerespirela, aquellos que ya están comenzando a llegar desde InstaLive, @MPerespirela, y aquellos que nos están viendo a través de Facebook, a través de La Iguana TV. Y hoy tenemos además la transmisión de La Iguana TV en Instagram. La Iguana TV en Instagram. Bueno, días muy difíciles estos, días muy arduos estos, en los cuales nos estamos jugando muchísimas cosas, no los venezolanos, Mosca, no los venezolanos. Nos estamos jugando muchas cosas los latinoamericanos y nos estamos jugando muchas cosas los pueblos del sur del mundo. Yo quiero comenzar con todo lo sucedido en lo que ya se conoce como la batalla del puente Simón Bolívar. Y no cabe duda que es una batalla comparable con otros fenómenos que se han dado, intentonas de invasión a lo largo y ancho de Latinoamérica y del Caribe. Recordemos, y cómo no hacerlo, mutandis mutantis de Playa Girón. Playa Girón, es decir, la intentona por parte de mercenarios que zarpan desde Miami, acompañados por los marines, y tratan de derrocar el gobierno de Cuba. Fue algo así, con todas sus diferencias. Fue algo así porque, y reitero la bienvenida que le estamos haciendo también a las personas que en estos momentos se están conectando también en vivo desde Facebook. ¿Por qué lo comparo yo con fenómenos como el de Playa Girón? Porque evidentemente lo que se nos presentó en un primer momento como una ayuda humanitaria, no tardamos nosotros en entender que se trataba de la creación de un casus belli para poder invadir a Venezuela. Pero sería yo ingenuo y seríamos nosotros ingenuos si pensásemos que esto se trata solamente de, y lo coloco también entre comillas, guarimberos. No señor, no señor, no señor. Yo creo que aquí la parrilla de interpretación tiene que ir más bien por el ataque por parte del Estado colombiano al Estado venezolano. Yo creo que las cosas las tenemos, sobre todo nosotros en Venezuela, que llamar por su nombre en estos momentos. Y hay elementos filosóficos, políticos, hay elementos jurídicos internacionales, hay elementos incluso de carácter jurídico nacional, colombianos y venezolanos, que nos dicen, sin mayores cortapisas, que nos encontramos frente a un ataque por parte del Estado colombiano a la República Bolivariana de Venezuela. No se trata solamente que prestaron el territorio colombiano, que ya es gravísimo, que ya sería gravísimo, para atacar a Venezuela. Recordemos lo que hizo el Chile de Pinochet durante la Guerra de las Malvinas. Es decir, el Chile de Pinochet prestó el sacrosanto territorio latinoamericano chileno para agredir, en la Guerra de las Malvinas se lo prestó Inglaterra, para agredir a su hermano país, Argentina. Nosotros pensábamos que ya eso era cuestión del pasado, pero nos damos cuenta en pleno 2019, en pleno siglo XXI, que Colombia, un país por cierto bolivariano, está prestando su territorio ya no solamente para tener bases militares estadounidenses, sino para que desde su territorio se ataque la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Decir otra cosa es hacerse los pendejos, es pecar de ingenuidad, o lo que es aún más grave, sería un acto de ignorancia. Un acto de ignorancia.
Porque cuando nosotros analizamos las imágenes de lo que sucedió en la batalla del puente Simón Bolívar, el 23 de febrero, nos damos cuenta de varias cosas. Y una de las más graves es que ahí no habían guarimberos venezolanos. Por cierto, cuando uno los escucha hablar se da cuenta que son delincuentes extraídos de Caracas, Maracay y Valencia, entre otras ciudades. Es decir, un lenguaje completamente circunscrito al malandraje de las ciudades más importantes del norte, es decir, de la costa venezolana. Pero ahí no habían solamente guarimberos, malandros venezolanos, ahí habían paracos, ahí habían paramilitares colombianos. Ya los videos nos dan miles de características sobre quiénes son y cómo actúan. Pero ahí no había solamente guarimberos, es decir, malandros sacados de Caracas, Maracay y Valencia. Ahí no había solamente paracos. Ahí había también marines estadounidenses, camuflajeados de guarimberos, también completamente identificados. Pero además de guarimberos malandros, pero además de paracos, paramilitares colombianos, pero además de marines, ahí estaba la policía colombiana y el ejército colombiano custodiando, protegiendo una agresión contra una república, contra un Estado-nación moderno y dependiente, en este caso Venezuela. Pero ahí no había solamente guarimberos malandros, paracos, marines estadounidenses y policía y ejército colombiano. Ahí estaba Duque, el mismísimo presidente de la República de Colombia. Estaba Duque y nosotros en laiguana.tv incluso hemos publicado estos videos. Duque que no solamente estaba protegiendo esta agresión contra Venezuela, que no solamente estaba propiciando esta agresión contra un Estado-nación independiente y soberano, sino que aún más los estaba upando. Por mucho, pero mucho menos que esto, se desató la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Por mucho menos que esto, países han ido a guerras fratricidas que han durado más de 100 años. Y hoy resulta que en una operación de falsa bandera nos quieren vender esto que pasó el 23 de febrero en la batalla del puente Simón Bolívar como una ayuda humanitaria que habría sido quemado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Realmente es de un descaro sin precedentes. Es de un descaro sin precedentes. Y en dicho descaro también, en estas últimas horas, ha tenido que pronunciarse incluso la Cruz Roja. Porque en esta intentona de invasión que se dio desde Colombia, había gente, y la expresión es la que voy a utilizar, disfrazada de Cruz Roja. Miren, en las guerras más sangrientas del siglo XX y del siglo XXI, se respetaron las insignias de la Cruz Roja. Y resulta que en una intentona de golpe de Estado continuado, ya vamos a hablar de eso, y de invasión a Venezuela desde territorio colombiano, se utilizan las insignias de la Cruz Roja. Y tiene que ser la mismísima Cruz Roja que sale a decir, por favor, respeten. Pero esto no se termina ahí. En esta intentona de invasión por parte del Estado colombiano y de los Estados Unidos a Venezuela, resulta que también participa el presidente de Chile, el presidente de Paraguay
y el autoproclamado Guaidó, que una vez más lo reitero, tiene poco o nada que ver en esto. Guaidó es simplemente un medio, un instrumento. No voy a decir más para no faltar respeto, pero no pinta absolutamente nada en esta historia. De ahí la gran preocupación que tenemos desde Venezuela después de las declaraciones de Pompeo que lo iban a matar. Y estamos muy preocupados, claro que sí, porque Guaidó no representa absolutamente nada ni para la oposición venezolana, desaparecida y consternada porque a la primera que le dieron el golpe de Estado fue a la oposición venezolana, que no se había enterado de la autojuramentación ni de toda esta locura. Toda esta locura, y hago un breve paréntesis, queda circunscrita a voluntad popular, es decir, la extrema derecha venezolana y a el ala más radical de Primero Justicia. Pero Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, etcétera, etcétera, fueron los primeros sorprendidos y las primeras víctimas de este golpe de Estado. Claro está que por su silencio, ahora están metidos en este paquete. Cierro paréntesis, aparece Guaidó en esta orgía de las normas internacionales que se dio el 23 de febrero del lado colombiano. Sale sin autorización del Estado-Nación venezolano y de su poder judicial que le ha prohibido salir del país. Y aquí abro otro paréntesis porque es risible que entonces la Asamblea Nacional a posteriori le da un permiso a Guaidó de más de 5 días. A posteriori le da un permiso a Guaidó porque Guaidó salió y no haya cómo entrar. Esto es realmente de una genialidad que desafía incluso el realismo mágico del Gabo, de Gabriel García Márquez. O de Cortázar, o de Vargas Llosa, etcétera, etcétera. Y sale la Asamblea Nacional venezolana tomando a los venezolanos, evidentemente, por idiotas. No voy a hablar de los extranjeros y de lo que se pueda pensar fuera de la frontera, porque acaso puedo decir yo que no conocen la Constitución bolivariana, pero a posteriori dice 5 días o más. 5 días o más. El 5 días o más es esperando las órdenes, y en esto no quiero ser yo demagogo, estoy hablando muy en serio, que vengan desde los Estados Unidos, desde Donald Trump, desde Bolton, desde Elliott, desde el senador Rubio. Pero eso no se termina ahí. Eso no se termina ahí. En esta especie de pesadilla grotesca y agridulce, resulta que a las 8 de la mañana del 23 de febrero, así comenzaba el guión, que a todos nos sorprendió, hay que decir la verdad, porque nos esperábamos que los hechos de provocación comenzasen a eso de las 2 de la tarde. Pues no. Poco después de las 8 de la mañana, 2 tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana arremeten contra decenas, si no centenas de personas que estaban en el puente Simón Bolívar. Y a toda velocidad estas tanquetas, pagados por 2 desertores, y en las imágenes que además publicamos en laiguana.tv de forma exclusiva, ustedes pueden ver cómo estaba todo arreglado, porque ya del otro lado lo esperaba el diputado Olivares. Ya vamos a hablar también del diputado Olivares y de Lorenza Lé, ya vamos a hablar de eso. Ya le dicen, no, son nuestros, levanten las armas, y ya todo está preparado. Eso no es lo grave. Incluso, y permítanme la provocación, tampoco es grave que deserten. Tampoco es grave que deserten. Porque estamos hablando de tropas de hasta 300.000 militares, soldados. Y abultando los Estados Unidos en este guión que están creando, hablan de que ya van 300. Bueno, de 300.000 ya va por 300 o 400. No es grave. Ya vamos a hablar también de cuál es el fin último de esto, que Moncada lo reflejó muy bien en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo grave no es eso. Ellos, bueno, desertaron, y lo grave es que en el guión, que salió mal gracias a la Chinita y a San Benito, estas tanquetas tenían, y era natural,
que asesinar, es decir, que llevarse por delante, en el mejor de los casos, unas 50 personas. Lo repito, Dios no lo quiera. 50 personas, porque el puente estaba abarrotado de gente y de la nada aceleraron a 100 kilómetros por hora y más. Resulta que hieren a una Policía Nacional Bolivariana femenina, pero a una periodista internacional chilena. Hago toda esta vuelta porque, un lapsus, perdón, Pinochet iba a decir yo. Piñera, ¿ves? Piñera, que por cierto se hizo multimillonario en el gobierno de Pinochet, hay que decirlo también, por eso es que lo defiende tanto, porque él hace su plata, líneas aéreas, etcétera, durante la dictadura de Pinochet. Piñera. Bueno, Piñera estaba en territorio colombiano y una periodista chilena acababa de ser arrastrada por estas tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana manejadas por estos desertores. Bueno, esa periodista chilena jamás existió para los medios internacionales. Eso es grave. Pero aún más grave es que esta periodista chilena no existió para su presidente chileno. Es decir, una ciudadana chilena frente a la nariz del presidente Piñera fue agredida, fue atropellada, fue herida y hubiera podido morir. Bueno, eso nunca, pero nunca, nunca existió. Después de eso, todo empieza a degradarse y queman una de las dos gandolas. Segundo elemento fundamental de este guión al estilo Hollywood. Yo primero mato unas 50 personas o más y horas después hago quemar en el puente Simón Bolívar una gandola. Pero por la ineficiencia, o mejor, la ineptitud de estos guarimberos, de estos paracos, de los marines y de la policía y la Fuerza Armada de Colombia, porque era un caos lo que había en este momento, y nosotros lo seguimos al pie de la letra, milimétricamente. Resulta que en este aquelarre lanzan una de las tantas bombas Molotov del lado colombiano y una cae, evidentemente, de forma intencional, sobre una de las gandolas. Pero para mala suerte, cae sobre la gandola que está más lejana al territorio venezolano. Es decir, la gandola, por cierto, con alimentos, es así, al parecer, que se encontraba más cerca de la parte venezolana, no sufre ningún tipo de daños. Pero la que está al lado de los guarimberos, paramilitares, marines, guardia y policía colombiana y Guardia Nacional colombiana y ejército colombiano, esa es la que es quemada. Al otro día, la policía colombiana, que deja hacer todo en territorio colombiano, también deja que vayan estos guarimberos y desarmen las gandolas para vender las piezas. Bueno, después que termina esta orgía de la violencia, cae la noche y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto con periodistas, horas después, ya al alba, van a ver cuál es el resultado de la gandola quemada. ¿Y qué había dentro? Guayas, con la que tanta gente degollaron aquí, Miguelitos, con la que tanta gente se estrelló aquí, máscaras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la presunta ayuda humanitaria terminó siendo la entrada de material paramilitar para territorio venezolano, porque dentro del territorio venezolano, y tenemos el testimonio de primera persona de Mirelvis, nuestra periodista de laiguana.tv, ya adentro lo esperaban paramilitares colombianos y guarimberos venezolanos. Y es tan grave lo que yo les estoy diciendo, que después que usted pase el puente, ¿sí?, ahí se encontraba la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y periodistas, entre los cuales los periodistas de laiguana.tv. Es decir, yo no les estoy contando nada que me vino por medios de comunicación o por... No. Nosotros teníamos a nuestros reporteros ahí.
Y esta reportera, Mirelvi, junto con muchos otros periodistas internacionales, se quedaron secuestrados después del puente en el lado venezolano entre la guerra que propiciaba Colombia, por una parte, y por aquí la avanzada de paramilitares y de guarimberos por Ureña. Yo les puedo decir que a las 5 de la tarde el pueblo que se encontraba entre estos dos frentes y entre ellos la reportera y Liguana.tv ni siquiera habían almorzado ni desayunado. Es decir, no les estoy contando, les estoy describiendo algo que podemos demostrar audiovisualmente. Y a todas estas, en Narnia, es decir, en Cúcuta, se encontraban cantantes mayameros preparando todo lo que yo estoy diciendo un día antes. Y digo mayameros, usted me dice, no, habían colombianos, venezolanos. No. Ahí no habían ni venezolanos, ni podrían tener pasaportes venezolanos, o pasaportes colombianos, o pasaportes puertorriqueños, o pasaportes españoles, pero todos son cantantes mayameros. Y me detengo ahí un momento para entender el mundo de la industria de la música, que es teleguiada a partir en los años 80 y 90 de los Estefan y ahora bajo otras guías como por ejemplo HTV o los financistas del dinero de la droga, del lavado de dólares, que invierten en cantantes que no tienen ni voz, ni letra, ni música, pero que de la noche a la mañana se vuelven grandes reggaetoneros, o etcétera, etcétera. Por cierto, no llegó a Venezuela, pero en Colombia sí hubo una gran polémica entre artistas que criticaron a sus coterráneos colombianos por haber cantado ahí, mientras que en el Chocó la gente está muriendo históricamente de hambre, además de los últimos acontecimientos del desbordamiento del río, pero también en La Guajira, del lado colombiano, donde al menos 4.000, escucharon bien, 4.000 niños han muerto de sed. Evidentemente, artistas con una cierta dignidad colombiana fueron a responderles vía Twitter, vía redes sociales, a muchos de estos que se prestaron para el espectáculo, por ejemplo en Cúcuta. ¿Ustedes recuerdan que, cuándo fue la última vez que se cerró la frontera antes de este evento? En 2017, ¿verdad? Se cerró la frontera por pocas horas. ¿Y usted sabe qué pasó en Cúcuta? Se decretó la emergencia. Ellos le dan otro nombre allá. No lo recuerdo ahora, en el programa anterior lo habíamos dicho. Se decretó la emergencia en Cúcuta solamente porque cerraron la frontera. Porque lo que resulta más irónico de todo lo que estamos hablando es lo siguiente, que se cogió, yo iba a decir la frontera, diría más bien citando a Galeano, la herida. Esa herida entre Colombia y Venezuela por allá por el Táchira. Se cogió el Táchira como la frontera donde se iba a dar la ayuda humanitaria. Pero si es que desde el Táchira es que se ha ido todos los alimentos, toda la gasolina, toda la medicina que ha alimentado toda la costa colombiana, incluso el altiplano, Bogotá. Eso es lo que resulta más sarcástico, que se escoge el lugar que ha dado de comer a Colombia, a toda Colombia. Y precisamente en ese lugar de donde se desangró a Venezuela, es que ahora se le quiere dar con 2 camiones y 20.000 cajas comida a Venezuela. Es sarcástico, es irónico haber escogido incluso la frontera del estado Táchira. Quizás si hubieran escogido la frontera llanera o la zuliana hubiera tenido un poco más de sentido, pero la frontera del Táchira, la que mantiene todo el negocio a través del negocio del combustible, valga la redundancia, el negocio de la droga. Es decir, el negocio del bachaqueo, a través del negocio del combustible, sustenta el negocio del narcotráfico. Es ahí donde precisamente se nos iba a alimentar a los venezolanos. Pero esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Pues a pocas horas, cuando pensábamos que ya habíamos llegado al teatro del absurdo,
resulta que aparece muerto el asistente de un diputado venezolano y en graves condiciones de salud dicho diputado. ¿Por qué? Porque mientras estaban agrediendo desde territorio colombiano a Venezuela, es decir, mientras Colombia, lo repito, estaba agrediendo a Venezuela, los diputados estaban con prostitutas. Claro, la ineptitud también jugó ahí su rol y terminaron siendo drogados y uno de ellos asesinados con burundanga. Hasta me da pena ajena decirlo. Y nos despertamos nosotros el 24 de febrero, y así lo expresaron los medios internacionales, que este señor diputado, que por cierto tiene la jefatura de la Contraloría de la Asamblea Nacional, es decir, es el que se encarga de velar por las buenas costumbres y la buena moral de los diputados de la Asamblea Nacional, del Poder Ejecutivo, en tanto que Contralor, y el Poder Judicial y de los ciudadanos en general. Entonces, el jefe de la Contraloría de la Asamblea Nacional termina en un motel de mala muerte, Cleopatra, creo que se llama el motel. En el motel Cleopatra, es que Gabriel García Márquez se hubiera divertido mucho con todo esto. En el motel Cleopatra salen dos mujeres, temprano en la mañana con actitud sospechosa, los bedeles del motel Cleopatra tocan la puerta y se dan cuenta que están inertes en una cama estos dos venezolanos, un diputado y su asistente. Inmediatamente los medios internacionales salen a decir que el gobierno dictatorial, nefasto, genocida de Nicolás Maduro no tenía otra cosa que pensar en medio de un ataque del Estado colombiano a Venezuela, sino en ir a buscar con dos prostitutas en el motel Cleopatra a un diputado opositor. Las declaraciones de este diputado opositor son de antología. Palabras más, palabras menos, una muchacha estaba esperando con una copa en la cual había agua a su hermano que no lo venía a buscar, no la venía a buscar. Entonces se pusieron a conversar con este diputado y palabras más, palabras menos, él fue envenenado. No sé cómo llegaron al Hotel Cleopatra, pero él dice que lo envenenaron porque él estaba haciendo casos de corrupción en Venezuela. Por Dios. En el mismo momento, en Narnia, es decir, en Cúcuta, aparece otro video de Lorenza Le, que fue prácticamente beatificado por los medios internacionales y sobre todo europeos como una víctima de esta dictadura. Y Lorenza Le entonces se ve pegando gritos como un loco y diciendo palabras, no se lo lleven o algo así, con otro más, y los están metiendo en una patrulla. Resulta que en varios medios colombianos también se publica, porque lo que le estoy diciendo del motel Cleopatra y todo eso, lo estoy citando textualmente de medios colombianos. Bueno, medios colombianos, cuando se hace público Lorenza Le detenido por policía, furibundo, gritando, dicen, no, es que presuntamente intentó violar a dos mujeres. ¿Pero en qué andaba la oposición en Cúcuta? Porque nosotros de este lado estamos resistiendo la embestida que trataba de coartar la soberanía venezolana. Pero mientras eso sucedía, los moteles estaban llenos en Cúcuta. Entonces, hay un tuit, tampoco lo digo yo, lo dice el candidato presidencial Gustavo Petro, que para mí es el presidente de Colombia, porque no cabe duda que hubo fraude en las elecciones, pero eso es otro tema. Sale el candidato presidencial, Petro, cuasi presidente de Colombia, a decir qué cosa, en un tuit, lo pueden verificar, qué cosa tan rara lo que está sucediendo en Colombia. Agarraron a un ciudadano venezolano mal estacionado y lo deportaron a Venezuela. Agarran a Lorenza Le casi
que golpeando a policías colombianos en medio de gritos y alaridos, y por una llamada de Guaidó es liberado. Y al otro día está en Bogotá dando ruedas de prensa. Yo no me voy a meter en eso porque son problemas colombianos, pero hasta dónde yo entiendo que los colombianos puedan, y disculpen la expresión, bajarse los pantalones frente a los estadounidenses. Pero que se deje respetar Colombia y su policía por una llamada de Guaidó. O que la caballería colombiana, que la vimos debajo del puente Simón Bolívar, hablando con guarimberos, hablando con paracos, hablando con terroristas, se preste para eso. Compadre, eso marca el inicio del fin del Estado-Nación colombiano. Y lo repito, eso marca el fin del Estado-Nación colombiano, ya debilitado por bases militares, ya debilitado por niñas violadas, por marines estadounidenses que quedan liberados. Ya Colombia, a través de Duque, se convirtió en una empresa privada, en una contratista mercenaria de los Estados Unidos. Y creo que por ahí tiene que ir la discusión. Nosotros hemos escrito en varias obras sobre Colombia, la cuestión colombo-venezolana, que fue publicada aquí en Venezuela y está siendo publicada ahora en La Habana. Pero también el caso de Actari. Nosotros expresamos muy bien que en Colombia se trata de una nación. Todos se sienten colombianos, pero tres estados diferentes. El estado burgués clásico, cuya cabeza es Duque. El estado paramilitar, también uribista, ya lleva Uribe 2 estados. Y las guerrillas colombianas también, para estado, a su modo, que, y digo para estado, controlan territorio, en esos territorios tienen monopolio de las armas y cabezas definibles. Un estado. Y doy esta vuelta porque ahora llegamos a la reunión de hoy, 28 de febrero. Por la tercera vez los Estados Unidos llevan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Venezuela. Y por la tercera vez en pocos días pierden. Recordemos que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algunos de los países miembros pueden vetar, aunque haya mayoría menos ese país. Es decir, el poder de veto, fruto de la Segunda Guerra Mundial, es una de las metodologías e instrumentos más importantes de ese Consejo de Seguridad. Hoy fue vetada la propuesta de los Estados Unidos. Hoy fue anulada la propuesta de los Estados Unidos. Pero cito esto hablando del paraestado, de los 3 paraestados colombianos y del caso de Lorenza Alé, porque hoy nuestro embajador Moncada planteó algo que creo que es definitorio y definitivo para saber, como se dice popularmente en Venezuela, por dónde van los tiros. Y es lo siguiente. Elliot, el enviado de Trump para el caso de Venezuela por los Estados Unidos, especialista en armar contras en Centroamérica, es decir, armar paraestados, armar ejércitos paralelos, ¿sí?, con armamento ilegal que entra por las fronteras. Mosca con esto. Hoy Moncada dice que lo que se está haciendo en Venezuela con estas cifras abultadas de supuestos desertores, 400 ya se está hablando, lo que se está haciendo es creando un ejército paralelo a imagen y semejanza de los paraestados y los paraejércitos que existen en Colombia. Es decir, la acción es no uribista. La acción de la creación de los paramilitares es anterior a eso y se da en Centroamérica durante las guerras civiles propiciadas por los Estados Unidos a través de este señor Elliot, juzgado en los Estados Unidos, que ahora reaparece para el caso venezolano. Moncada lo dijo con todas sus letras. Y yo quiero colocar esto sobre la mesa, porque por ahí van los tiros. Se está tratando de crear una fuerza paramilitar
en un país donde eso nunca ha existido, que es Venezuela. Y ustedes me dirán, ¿si ha existido con las guerrillas? Sí ha existido con las guerrillas. Y hay una bibliografía espectacular sobre el tema de las guerrillas en territorio venezolano. Aquí la diferencia es que esto se está propiciando en territorio colombiano. Es decir, Colombia se está convirtiendo en el semillero para la estructuración de fuerzas paramilitares que vendrían aquí. Y uno sabe cuándo comienzan las fuerzas paramilitares, pero no cuándo terminan. ¿Cuántos años tiene ya de guerra civil? Hay que decir las cosas por su nombre, Colombia. Y ahora lograron desarmar a la FARC con negociaciones en Cuba, y una vez que se desarmaron, empezaron a asesinarlas, como sucedió también en los años 90 con la Unión Patriótica. Entonces la cosa está de anteojitos. Mosca, que esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Y los gringos, contrario a nosotros, no hacen arepas en 15 minutos, sino cocinan a fuego lento los pavos. Entonces, quien se ponga a creer que Uribe ahora desistió de una invasión a Venezuela, idea que yo recuerde fue el primero que la planteó directamente. Por eso la respuesta de Chávez, Uribe, no te faltó tiempo, te faltaron cojones. Que Uribe salga ahora a decir, no, desistimos de una invasión. Eso es un falso positivo. Eso es un falso positivo, porque a ellos le basta solamente 5 desertores venezolanos. El resto de ellos los buscan con paracos, mercenarios y marines. Eso sí, con uniformes venezolanos, como se dio en la intentona de golpes de Estado descubiertas con el plan azul. El golpe azul. El golpe azul. Entonces, amigos y amigas, nosotros nos encontramos de frente a la intención manifiesta por parte de los Estados Unidos a través del gobierno colombiano de crear una fuerza paramilitar de resistencia, y dentro de poco ustedes se van a recordar de mí. Van a empezar a ver las banderas, los escudos, los uniformes y las armas, porque de eso se trataba el fenómeno del 23 de febrero. Por eso es que la Cruz Roja dijo, no me meto en eso, porque de lo que se trataba era de obligar a un Estado-nación a que entrase mercancía no verificada dentro de sus fronteras. Es decir, tienen que dejar entrar estas 2 gandolas porque sí. ¿Y qué había dentro? ¿Bajo qué protocolos? ¿Con cuáles observadores internacionales? ¿Se cumple el principio de neutralidad? Nada de eso se cumple. Y hoy derrotados, porque fueron derrotados el 23 de febrero, llaman, insisto yo, a una tercera reunión del Consejo de Seguridad, donde fueron derrotados con votos en contra solamente de China, la segunda potencia económica después de los Estados Unidos, de Rusia, la segunda potencia bélica después de los Estados Unidos, y por cierto, de Sudáfrica, con el partido de Mandela en el poder, que es por cierto Mandela una de las banderas que usa la oposición venezolana para gritar freedom, freedom, libertad, libertad. Entonces, no fue el 5 de enero, como se dijo en algún momento. Recuerden, Maduro caerá el 5 de enero, no fue el 10 de enero, como se dijo. Tampoco fue al inicio de febrero, ni siquiera el 23 de febrero. Y ahora entonces la OEA, a través de Almagro, su secretario, que por cierto, casi que le prohíben la entrada de Uruguay y de su propio partido lo votaron, dice, bueno, esto no es de un día para otro, esto es con calma. Y sale también el diputado Miguel Pizarro a decir, hey, esto es con calma. Yo no voy a decir nombres, pero en las varias entrevistas que nosotros hemos dado, Unión Radio, Onda La Superestación, etcétera, 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 me encuentro de frente a uno de los diputados que está al lado de Guaidó, no voy a decir su nombre, que estuvo al lado de Guaidó cuando levantó la mano. Nos encontramos de frente.
Y él me dijo con una sonrisa un tanto pícara, yo dije, buenas, ¿cómo está? Y su respuesta fue, eso fue una semana antes del 23 de febrero, la ayuda humanitaria de que entra. Hablando del 23 de febrero. Yo le respondí humildemente, no tengo la menor duda. Yo sé que él está viendo esto y le respondo, ahora sí tengo dudas. Ahora sí tengo duda, Stalin. Ahora sí tengo duda, Stalin. Ahora sí tengo dudas porque a pesar de que se hablaba de ayuda humanitaria, salió este senador Rubio tuiteando fotos de Noriega o fotos de este señor Gaddafi ensangrentado. Y me pregunto yo, ¿alguien que tenga la intención de hacer entrar ayuda humanitaria amenaza poniendo a un expresidente asesinado, torturado, incluso sexualmente, como Gaddafi? ¿Cuál es el mensaje? ¿Que van a sodomizar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Que van a asesinar y a linchar públicamente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela? ¿O es ayuda humanitaria? ¿O es libertad y democracia? ¿O es violar con un palo a un presidente y lincharlo públicamente? Pero una cosa y la otra, como decían los latinos, out, out. O es uno o es lo otro. Pero las dos cosas a la vez no se pueden concebir. Entonces ahora sí está difícil el juego. Pero difícil y peligroso. ¿Por qué? Porque es ahora donde se hace todavía más peligroso Donald Trump. Es decir, pensar que esta batalla se ganó, no. Lo dijo Elliot, lo dijo Bolton, que iban a estudiar todas las posibilidades para poder entrar la ayuda humanitaria a Venezuela. Lo traduzco, que van a seguir estudiando todas las posibilidades para invadir el suelo sacrosanto de la República Bolivariana de Venezuela. Pero mientras todo esto pasaba, porque nos hemos circunscrito a Cúcuta, a Bogotá, a Táchira, en el Atlántico y en el Pacífico había no menos de 7 buques estadounidenses, ingleses y alemanes que daban vuelta por la región. Y además se ha incrementado el número de vuelos de verificación militar de los Estados Unidos frente a las costas de la República Bolivariana de Venezuela. Pregunto yo, ¿qué hacían esos buques ahí si se trataba de una operación de ayuda humanitaria? ¿Qué hacían esos buques ahí? Y yo repito lo que expresé en el programa pasado. Esto sucedió a partir del 1810, 1812, con España, bloqueo a Venezuela. Y esto sucedió en el diciembre de 1902, enero de 1903, contra Cipriano Castro, por buques, por cierto, alemanes también. Y en ese caso también italianos e ingleses. Y está sucediendo en estos momentos. Es decir, como decía Hegel, la historia no le ha enseñado nada a nadie. Se repiten los mismos fenómenos. Después del 23 de febrero viene el 24 de febrero, lunes, y se reúne 23, domingo, 24, 25 de febrero, lunes. Se reúne el Grupo de Lima en Bogotá. Hacen llegar a Guaidó, es que de verdad, yo creo que estamos llegando al fin del Estado-Nación colombiano. Prestando el avión presidencial colombiano
para que llegue Guaidó y es recibido con honores militares. Ustedes dirán, ¿tienen todo su derecho? Lo tienen. Mire, como decía, en estos días citó Cristina Kirchner, ¿no? Citando a Perón, a Evita Perón, uno se puede regresar de todas partes menos del ridículo. El 25 de febrero recibieron con honores militares de presidente a Guaidó, que por cierto es el único avión presidencial en el cual se ha montado. Pero ayer, ¿cómo llegó de madrugada a Brasil, Guaidó? En un vuelo charter. Porque Bolsonaro dijo, yo no voy a hacer papel de bolsa que hizo Duque y no lo recibió con honores. E incluso la visita la tildó, y en eso la Cancillería, la histórica Cancillería brasileña, que ha pasado gobiernos, dictaduras y todo, y se mantiene intacta, porque son diplomáticos de formación, tildaron la visita como una visita personal. Es decir, Bolsonaro recibe personalmente a Guaidó. Un pana, pues, pero no como presidente. Bueno, en ese 25 de febrero resulta que ya cuando llega la ultraderecha, pero la más rancia, que es este grupo de Lima, fundado por este presidente que salió por corrupto y ahora está otro, ese es el problema de Perú, no me meto. Resulta que el grupo de Lima, después del desastre ultra descrito en esta obra, arruga y se opone a una intervención militar a Venezuela a través de algunos países. Es decir, se rompe incluso el grupo de Lima, como se rompió la OEA, de donde no ha salido un solo documento oficial contra Venezuela, porque CARICOM piró, entre otros países. Naciones Unidas, bueno, Consejo de Seguridad tercera vez tampoco, Unión Europea menos, porque Italia y Francia dijeron, yo no me meto en esto. Eso lo podemos entender, pero que el grupo de Lima también se haya dividido, un grupo creado por los Estados Unidos precisamente para invadir a Venezuela. Es decir, fue un total desastre y una total calamidad. Hoy, a la propuesta de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dijo no. Es la verdad. Dijo no. Ahora nos estamos divirtiendo mucho con los medios internacionales y los medios nacionales privados que apoyan este golpe de Estado inepto, tratando de, a través de titulares, decir que de alguna forma los Estados Unidos ganaron. A los Estados Unidos le dijo no. China, insisto, Rusia y nada más y nada menos que Sudáfrica. Entonces salió la embajadora inglesa a decir, no, bueno, está bien, perdimos, hubo veto, pero hay que decir que el hecho ya de que hubieran sido 7 países que votaron a favor, 7 fueron, que votaron a favor de los Estados Unidos, 9 países que votaron a favor de los Estados Unidos, entonces nada. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas existe la figura del veto. Y si te vetan, y por aquí ya voy terminando este programa, y si te vetan, solamente tienes una opción, que es invadir a un país de forma unilateral sin el apoyo de ninguna institución internacional. Es decir, declarar la guerra de forma bárbara y colonial, como hasta ahora en muchos casos, por cierto, lo ha hecho los Estados Unidos. En algunos casos directamente y en algunos casos indirectamente. Indirectamente, un caso, Libia, lo citaba yo la vez pasada. Nicolás Sarkozy fue el primer presidente que bombardeó a Gaddafi y a Libia. ¿Recuerdan ustedes? Fue más allá que los Estados Unidos. En aquella ocasión muchos nos preguntaban, ¿pero qué le pasa a Francia? ¿Qué le pasa al Élysée? ¿Por qué hace eso? Bueno, ya entendemos en un proceso judicial que se le abrió a Nicolás Sarkozy que le debió unos cobres a Gaddafi porque le subvencionó la campaña electoral. Moraleja de la situación es no prestarle cobre
a los franceses, a los alemanes, a los ingleses y a los estadounidenses. ¡Ey! Ni siquiera regalado. Ni siquiera regalado. Ni siquiera regalado. ¿Qué va a suceder en los próximos días? Y les va a parecer irónica mi respuesta. ¿Qué va a suceder en los próximos días? Van a pasar los días. Van a pasar los días. El 23 de febrero, Trump se jugó todo. El 23 de febrero, Trump se jugó todo. Y ahora tiene que esperar un poco. Y tiene que calmar el juego. ¿Por qué tiene que calmar el juego? Porque se les acabaron las barajitas. ¿Qué viene en los próximos días? Bueno, la provocación de los Estados Unidos a través de Guaidó, que ahora tiene que entrar a Venezuela, porque ellos inventaron un Tribunal Supremo de Justicia que sesiona en Bogotá. Yo creo que después de la Cociata ya la Gran Colombia no existe, ¿verdad? Colombia es una cosa y Venezuela es otra. Claro, Colombia debe su libertad a los lanceros de Páez, a los orientales de Sucre, debe su bandera a Francisco de Miranda y su libertad a Simón Bolívar. Pero eso es otro tema, no vamos a entrar en eso. Bueno, Colombia es Colombia por Venezuela. Y cuidado, y Colombia deja de ser Colombia también por Venezuela. Hay unas imágenes que recorren el mundo de soldados venezolanos en la frontera hablándole a los policías colombianos. Ese general, paran los pelos, de verdad. Los colombianos siempre hablando de travers, dicen los franceses, de ladito. Y el general venezolano, te controle su ventana que yo controlo este territorio, pero aquí nadie va a entrar. Se voltea y dice, leales siempre, y grita, traidores nunca. Con ese grito, mira, siglo XIX, compadre. Siglo XIX. Y cuando uno se pone a leer documentos históricos, como el que tú citabas hace poco, Emilio, cuando uno se pone a leer los documentos del siglo XIX, y de verdad invito a leer el discurso de Angostura. Es lo mismo, compadre. Como dijo uno de los filósofos que yo más respeto, vivos, y vicepresidente de Bolivia. A Venezuela le tocó hace 200 años el destino de todos los pueblos de la región. O eran libres o éramos esclavos. Y sin buscarlo siquiera, 200 años después, a Venezuela le vuelve a tocar el mismo reto. Cosas de la historia, cosas de la historia. Y quienes tengan dudas de la voluntad inquebrantable de los soldados venezolanos y del pueblo venezolano, vean, miren, los invito a ver el canal YouTube de La Iguana TV, donde hay una pleyada de videos, uno más emotivos que el otro. Uno más emotivos que el otro. Es impresionante lo que pasó ese 23 de febrero y es impresionante lo que va a pasar de ahora en adelante. Termino como comencé. Lo que pasó el 23 de febrero fue una resistencia por parte del pueblo y soldados venezolanos frente a la agresión del Estado colombiano, frente a la agresión del Estado-nación colombiano contra Venezuela. Claro está, no vamos a caer en ese peine, porque caer en el peine de la guerra contra Colombia es caer en el peine de la guerra de perros que propiciaron los Estados Unidos en Europa del Este o en Centroamérica, y no vamos a caer. Como se dijo en la CELAC y como se reiteró, Venezuela y Latinoamérica es un territorio de paz. Y lo que nos estamos jugando en estos momentos es la paz para la región. Ya no se trata solamente de un gobierno,
¿Y qué es la paz? El respeto del vecino, el respeto del otro. Y nosotros estamos haciendo que se nos respete. Si Venezuela hubiera dejado que se vulnerase la frontera ese 23 de febrero, en poco tiempo, y además lo dijo Trump y lo dijo Bolton, venía Nicaragua, venía Cuba, pero en menos tiempo posible vendrían otros países como la misma Chile, la misma Colombia o el mismo Brasil. Bueno, antes de despedir vamos a leer algunos mensajes que está por aquí. Dice M. Brocheros: nosotros somos bolivarianos y con sangre chavista y de paz, de victoria en victoria. Mayor ISP dice: hay que nombrarlo el 23 de febrero, Día Nacional de la Resistencia, volumen 2. Bueno, aquí José Gregorio, voy a leer esto pero dice: Las Morillos llamando a invasión militar en nuestro país. ¿Ustedes vieron los videos de Las Morillos? Bueno. Sifo Morales, qué crack eres, gracias mi hermano. Barbie Naud, eres excelente, viva Venezuela, viva La Paz, un abrazo para aquí. Guaros 2010, salúdame, soy Guaro. Bueno, te saludo y te felicito por tu equipo básquet, ¿viste? No lo debieras prestar a los maracaiberos. Por aquí dice: Dios te bendiga, leales siempre, traidores nunca. Fedbar dice: eres oxígeno. Bueno, muchísimas gracias. Por aquí dice, mire, M. Brochero, colectivos asesinos, di algo. ¿Qué voy a decir con los colectivos, hermano? Aquí hay colectivos culturales, aquí hay colectivos deportivos, pero hey, aquí también hay gente que está dispuesta a defender esto, ¿viste? Porque resulta que lo que se espera internacionalmente de los medios internacionales o de Trump es que frente a una invasión de Venezuela, los guardias nacionales y nosotros, todos los venezolanos, levantemos la mano y digamos: somos demócratas, mátennos, asesínennos. Bueno, ahí tuvieron una pequeña parte de lo que significa ser venezolanos. Una pequeña parte. Yo de verdad, y así voy terminando, me siento muy orgulloso como venezolano, muy orgulloso como venezolano. Y esto va más allá de ser chavista, independiente y opositor. Muy orgulloso como venezolano de saber que aquí hay gente, que aquí hay soldados y que aquí hay pueblo y mucho que es capaz de resistir una coalición de paramilitares, guarimberos, marines y policía colombiana. Y yo creo que ese 23 de febrero significa un antes y un después para la historia de este país, para la historia de Latinoamérica y para la historia de los pueblos del mundo. Hoy podemos hablar en paz, en libertad, y Venezuela está en paz en estos momentos gracias a ese 23 de febrero. De haberse llevado a cabo y de haber tenido un final feliz las intenciones en esa frontera durante ese 23 de febrero, quizás en estos momentos estuviéramos en guerra. Quizás no, estoy seguro que estuviéramos en guerra. Y en guerra fratricida entre venezolanos. Otro hecho, y con esto me despido, fundamental, es que chavistas independientes y opositores fueron protagonistas ese día. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de gente, incluso aquí en La Carlota, en Caracas, pero también en Maracaibo, en Valencia, en Maracay, no salieron. El plan era que salieran los opositores. Y aquí hubo opositores dignos y amantes de esta patria que no salieron a hacerle la jugada a estos extremistas que trataron de invadir a Venezuela mientras que estaban con prostitutas y drogas de todo tipo en esa misma madrugada. Con esto me despido, no sin antes, como siempre, recordarles: Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta el próximo jueves, desde donde sea. Chao.